Estudio bíblico, en defensa de los santos. Autor, Domingo Fernández. Parte 4, capítulo 3. ¿Cómo se llega a ser santo según la Iglesia romana? Es evidente que el sistema implantado por la Iglesia católica para declarar santo o santa a una persona se aparta casi por completo de las enseñanzas del Evangelio. Hemos visto que en los primeros tiempos de la era cristiana los templos se llenaban de santos vivos que se congregaban para tributar a Dios el culto de adoración y alabanza que Él espera de sus hijos. En la actualidad la Iglesia católica parece que no tiene ni un solo santo entre los fieles que se congregan en sus templos. Sus santos son imágenes que representan a hombres y mujeres que han muerto hace muchos años. En la Iglesia católica, el calificativo de santo se alcanza por vía de la canonización. ¿Qué es la canonización? El Diccionario de Religiones, por E. R. Pique, nos da la respuesta, en las páginas 78 y 79, diciendo, canonización es el acto solemne por medio del cual decreta el Papa que una persona difunta ha sido admitida en la lista de los santos y puede ser venerada públicamente por la Iglesia católica. En principio, deben transcurrir cuando menos 50 años desde la muerte del candidato hasta el inicio de su causa. El proceso consta de 2 etapas, sigue diciendo el citado diccionario, la primera es la beatificación. El obispo de la diócesis debe verificar por sí mismo que las 2 condiciones necesarias, virtudes cristianas en grado heroico y realización de milagros, hayan quedado establecidas. Se hacen comparecer testigos en pro y en contra y después, si el caso queda comprobado, se envían los documentos a Roma, donde se presentan a la congregación de los ritos. Allí se repite el proceso. El promotor fidei, llamado popularmente abogado del diablo, examina el expediente a fin de asegurarse de que todas las formas han sido observadas y que la causa merece consideración. El promotor causae o abogado de Dios, defiende al candidato. Si todo resulta satisfactorio, se anuncia que el fallecido pertenece al número de los elegidos del cielo, se le concede el título de bienaventurado o beato y se da autorización para que su imagen o sus reliquias sean veneradas públicamente. Para llegar a la etapa final, la de santo, debe demostrarse que el beato ha realizado por lo menos 2 milagros desde su beatificación. La congregación de ritos investiga las pruebas al respecto. Si todas las etapas del proceso han sido satisfactorias, se celebra la ceremonia de canonización con toda la pompa tradicional en la Basílica de San Pedro. El Papa anuncia que el bienaventurado queda incorporado al número de los santos y merece recibir veneración pública de la Iglesia católica. He aquí un ejemplo real de canonización. En 1569 nació en Lima, Perú, un niño a quien pusieron por nombre Martín. Aquel niño, con el correr de los años, ingresó en el convento de los dominicos de Lima, donde al parecer se destacó por su humildad, pues se nos dice que se conformó con ser barrendero del convento. Martín de Porres murió en 1639. Y en 1836, a los 197 años de su muerte, fue declarado bienaventurado o beato. Y 126 años después, a los 323 años de su muerte, fue declarado santo. En Perú se le conoce popularmente como el santo de los ratones, pues cuenta la tradición que Martín de Porres hizo pacto con los ratones que destruían la ropa en el convento comprometiéndose los roedores a vivir en el jardín, y el monje a darles allí el alimento necesario. El hecho de que Martín de Porres fuese elevado a la categoría de santo ha constituido un gran acontecimiento en el continente latinoamericano. Son tan poquitos los latinoamericanos que han llegado a santos. Los mercaderes del cine, que siempre están a caza de la última sensación o acontecimiento, llevaron a la pantalla la vida de Martín de Porres bajo el nombre o título de Fray Escoba. Una emisora regenteada por católicos invitó a sus oyentes, durante cierto tiempo, a escuchar la vida de Martín de Porres, Fray Escoba, el monje mulato que alcanzó la santidad. Oyendo este anuncio nos preguntamos, ¿por qué produce tanta admiración el que un hombre haya llegado a ser santo de la Iglesia católica romana? La respuesta parece encontrarse en el hecho siguiente: es tan difícil llegar a ser santo por ese camino que la noticia de que alguien alcanzó tal honor causa admiración y asombro.
¿Cuántos santos ha producido la Iglesia Católica desde su fundación hasta hoy? De acuerdo con una información publicada en 1956, la Iglesia Católica tenía entonces 4.394 santos. De acuerdo con el proceso de canonización, los santos son los elegidos del cielo. Y, lógicamente, los que no son elegidos del cielo, no pueden llegar al cielo. De acuerdo con su propio sistema y enseñanza, la Iglesia romana solo ha logrado elevar a la categoría de santo a unas 4.400 personas en toda su historia. Esto debiera hacer reflexionar a los católicos. ¿Qué será de los que no han alcanzado el privilegio de ser elegidos por el cielo? No quisiéramos vernos en tal situación. Las iglesias de los santos. Primera carta a los Corintios capítulo 14 versículo 33, en los días de San Pablo tenían muchos más santos que todos los santos reconocidos ahora por la Iglesia Católica. Los santos de las iglesias primitivas eran de carne y hueso. En aquel tiempo, los cristianos llegaban a ser santos en un día, en un momento, cuando arrepentidos de sus pecados abrían su corazón al Salvador y eran regenerados por el Espíritu Santo. Ahora, según el procedimiento de esta iglesia, sus fieles tienen que esperar a que transcurran más de 50 años de su muerte. ¿Cuándo comenzó la iglesia romana el procedimiento de canonizar a sus santos? Teófilo Gay nos dice, en la página 131 de su Diccionario de Controversia, que durante 1000 años vivió y prosperó la iglesia cristiana sin la canonización de los santos. La primera canonización que se llevó a cabo fue la del obispo Ulderico de Augsburgo en el año 995 por obra del Papa Juan XV. En la primera etapa del proceso de canonización se declara bienaventurado al difunto candidato. Vemos aquí otra vez que el sistema de canonización de la Iglesia romana no está de acuerdo con lo que enseña la Biblia. Todo el que quiere puede alcanzar el calificativo o título de bienaventurado ahora mismo, antes de morirse. No tiene que esperar a que transcurran 197 años de su muerte, como le pasó a Martín de Porres. He aquí la prueba de lo que decimos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Salmo 1 versículo 1. Bienaventurados todos los que en él confían. Salmo 2 versículo 12. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Salmo 32 versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Salmo 112 versículo 1. Bienaventurados los misericordiosos. Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 7. Bienaventurados los de limpio corazón. Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 8. Bienaventurados los pacificadores. Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 9. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan. Evangelio de San Lucas capítulo 11 versículo 28. Bienaventurados, los que mueren en el Señor. Libro del Apocalipsis capítulo 14 versículo 13. ¿Por qué esperar a que un tribunal humano nos confiera el calificativo de bienaventurados, 50, 100, o 300 años después de muertos cuando podemos alcanzar ahora mismo la bendición de que el Señor nos considere sus elegidos y protegidos? El que no alcance la bienaventuranza divina en esta vida nunca será bienaventurado aunque lo beatifique la congregación de los ritos, el Papa, y todos los tribunales del mundo. El que no alcance la santificación en esta vida jamás será considerado santo por Dios. El apóstol Pablo nos exhorta a vivir santamente, carta a los Hebreos capítulo 12 versículo 14, como requisito indispensable para subir a la presencia de Dios. Y el apóstol Pedro se dirige a los cristianos convertidos de su tiempo, diciendo, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera carta del apóstol Pedro capítulo 2. Versículo 9. La Biblia nos enseña que todos los convertidos a Cristo, regenerados por el Espíritu Santo, y que viven una vida como la que están llamados a vivir los cristianos, son considerados santos por el Señor. Estimado lector, tú debes ser santo.